Muy bien, seguimos en Azopardo Stream. Ahora estamos junto a Edu Sotelo, que es profesor en educación física, especializado en educación especial. Hola Edu, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuál es la situación? A ver, vamos a empezar por lo básico, porque el tema de la educación especial y puntualmente el sector de la discapacidad viene siendo objeto de algunas agresiones de parte del gobierno. ¿Cuál es el estado actual hoy del sector de las personas con discapacidad en la Argentina? ¿De qué universo de gente estamos hablando y cuáles son sus principales problemáticas hoy? No, o sea, la situación es realmente crítica. O sea, yo hace 20 años que estoy en el área y es la primera vez que estoy observando que colegios de educación especial, centros de días, hogares, centros educativos terapéuticos están haciendo colectas para no cerrar, aparte de que ya están hiperendeudadas, que hay prestadores a profesionales, terapeutas que están dejando de atender en el sistema para atender de manera privada, entonces están obligando a las familias a pagar de su bolsillo las terapias, o sea, transportistas que ya no quieren trabajar tampoco en el sistema porque lo que se les paga por el litro de nafta es irrisorio, o sea, realmente es una situación crítica que no se había vivido nunca y bueno, por esto también, sobre todo apoyando la ley de emergencia en discapacidad, pero sobre todo buscando que el gobierno accione y que brinde alguna medida progresiva para los derechos de las personas con discapacidad, porque la realidad que en 20 años siempre fuimos oposición, ¿no? Oposición en el sentido de esto, ¿no? De obligar a los gobiernos provinciales, de obligar a los gobiernos nacionales a legislar por los derechos de las personas con discapacidad, porque nos encontramos barrera todo el tiempo, pero bueno, esta situación realmente es gravísima. ¿De qué universo de gente estamos hablando? Bueno, estamos hablando de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. O sea, pensemos que en la Argentina hay entre el 10 y el 15% de las personas tienen algún tipo de discapacidad y abarca a todo este sector porque por un lado hablamos de las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad, que es el sector más vulnerable de la sociedad, es quien no tiene un trabajo registrado en blanco, quien no percibe ningún ingreso. Después por el otro lado hablas de todo un sector que accede a las prestaciones, o sea, a los apoyos y recursos que necesitan las personas con discapacidad a través de las obras sociales y las prepagas, tanto nacionales como provinciales. O sea, que estamos hablando de todo el sector, porque después también estamos hablando de que el gobierno nacional está desfinanciando las provincias. Por ende, el sistema educativo también se ve perjudicado y las escuelas de educación especial que dependen del sistema público también se están viendo desfinanciadas. Y esto es muy grave porque acá en Ciudad de Buenos Aires vos tenés opciones, pero si te vas a Entre Ríos, a Concordia, te vas a Gualeguay, te vas a Puan, provincia de Buenos Aires, digamos, en general hay un solo centro educativo, hay un solo colegio de educación especial, entonces el desamparo realmente es muy grande y por eso, digamos, estamos alzando la voz. Sí, además pienso, ¿no? Es la persona que tiene discapacidad y es la familia que está alrededor también. ¿Cuándo está? Porque hay veces donde la familia no está o es una sola persona o se le van muriendo los padres, cosas que le pasa también, ¿no? La gente, entonces es la persona más todo lo que están alrededor, si es que están, que sería lo bueno. Es que ahí vos tocas un punto que me parece súper importante, porque esa situación, como decís, no solamente la vive la familia nuclear, o sea, los allegados directos, los responsables de crianza, sino también quienes están alrededor. Cuando vos tenés a algún amigo, alguna amiga, cuando sos tío de una persona con discapacidad, también conoces la realidad que está viviendo, ¿no? Entonces hablamos de realmente un porcentaje muy alto de la sociedad y yo creo que por eso también el tema se puso en agenda, más allá de que las movilizaciones tal vez no hayan sido masivas como pueden ser en otros sectores, pero sí en cada plaza principal de cada pueblito de la Argentina hubieron 10, 15, 20 personas con discapacidad y sus familias y prestadores que se reunían a pedir por la ley de emergencia. Y por eso también salió con alta mayoría, tanto en diputados como en senadores. Sí. O sea, porque la votaron desde todos los sectores políticos, porque la discapacidad claramente es transversal a cualquier idea política y a cualquier clase social. Pasamos en limpio de esa información, Eso. se votó la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad, que actualiza, corregime vos, actualiza los montos de las pensiones, ¿no? Esa es
una parte de la ley, o sea, que tiene que ver con este sistema de prestaciones básicas, en donde lo que se está intentando es actualizar el valor, básicamente porque durante 2024 se actualizó muy por debajo de la inflación y no se actualiza actualmente desde diciembre de 2024 y por esto la situación tan crítica. Y después, por el otro lado, también trabaja sobre las pensiones no contributivas para pensarlas desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es una cuestión como más técnica, si se quiere, pero si nosotros evaluamos solamente a la persona con discapacidad solo por su diagnóstico y los niveles de apoyo que tiene esa persona, bueno, podríamos decir, bueno, tiene un nivel de apoyo bajo, un nivel de autonomía bueno, podría acceder, por ejemplo, a un trabajo. Pero sabemos que aparecen las barreras sociales, o sea, la discapacidad situacional. Claro. Y justamente el gobierno había eliminado esta pata social. O sea, más allá de tener un diagnóstico de autismo o de síndrome de Down, hay un empleador que no te emplea solo por tener el diagnóstico, por un prejuicio. Y la convención trabaja sobre eso, sobre las barreras sociales. Y después, por el otro lado, la pata de la adultez, que es muy importante, que es el cupo laboral, pero del sector privado, para que se pueda empezar a trabajar sobre eso. Y por último, todo lo que tiene que ver con un trato digno. O sea, estas cuestiones que lamentablemente vemos en el día a día, que, bueno, el actual presidente trata de imbéciles, de inútiles, Sí, incluso había a algunos personas. documentos de la ANDIS, ¿no? De la actual Agencia de Discapacidad que hablaba Claro, exactamente. mogólicos, sí. Quisieron modificar este baremo que les estoy diciendo, esta forma de evaluar las pensiones, y fueron a una forma de evaluarla con términos que ya están casi extintos y que realmente generó mucha indignación porque, como le decía, esto de ser oposición, uno está constantemente luchando contra eso, porque cuando uno utiliza una palabra para insultar que tiene un significado y que está relacionada a esa persona con discapacidad, eso genera mucho daño, o sea, porque genera exclusión. Ahora, Edu, el gobierno, viste que siempre usa como el argumento del déficit fiscal para justificar cualquier tipo de ajuste en cualquier área. Hablabas un poco como, bueno, del apoyo social que tiene específicamente este sector en este tema en particular. Pero creo que alrededor de todo este último año hubo muchos sectores atacados por el gobierno, o ajustados, mejor dicho, por el gobierno nacional, específicamente en salud. ¿Cuál es y en educación ni hablar, ¿no? O sea, ¿cuál es el cruce que se puede gestar o que se puede armar entre todas estas demandas? Y cómo vos, digo, desde tu lugar, ¿cómo pensás que bueno, se puede hacer más fuerza desde ahí? Jau, mira, es súper interesante porque justamente esto me lo plantearon mucho, ¿no? Esto de, bueno, aunemos fuerzas. Hacemos luchas. Sí, o sea, claramente yo tengo claro que tiene que ver con un problema de sistema y no de sectores. O sea, cuando lo ves que es una cuestión general, o sea, lo que hizo el gobierno fue no actualizar el nomenclador, que es lo mismo que no actualizar las jubilaciones, que meterle un freno a las paritarias. Pero ¿qué sucede? También luchamos contra esa construcción de sentido, ¿no? Y el gobierno tuvo, y sobre todo esas herramientas comunicacionales que tiene el gobierno, hizo que se estigmatice a cada sector, menos al nuestro. Mira. Y nosotros siempre los pusimos a la defensiva en un montón de situaciones. Y esto tuve como bastante discusiones con algunas personalidades de la política, ¿no? Decir, déjennos trabajar y luchar, porque también hay... No nos metan en el barro de la política. Porque yo... No somos ustedes. Sí. Yo es interesante. Esto que me plantean ustedes, yo lo entiendo. Sí. Pero hay personas que no. Y nosotros le tenemos que hablar a las personas que no nos entienden, a las personas que piensan distinto que nosotros, a la persona... Yo estoy muy acostumbrado a formar docentes. O sea, y yo siempre voy de visitante. O sea, porque voy a querer convencer a un docente que me escuche que la posibilidad de pensar un proceso de inclusión para ese pibe con discapacidad es posible. O sea, y hay muchos docentes que están negados porque tienen miedo, porque están desamparados. Entonces, siempre yo me pregunto, y digo, bueno, ¿cómo hago para convencer a ese que no me quiere escuchar? Y en este caso es lo mismo. O sea, nosotros, digamos, los que estamos todos de acuerdo, o sea, sabemos que esta cuestión viene desde enero de 2024. O sea, ya cuando la Agencia Nacional de Discapacidad lo que hace es pasar al ANDIS, o al gobierno en realidad pasar al ANDIS, de depender de la presidencia a depender del Ministerio de Salud, bueno, es una decisión totalmente ideológica.
¿Por qué? Porque se va hacia un paradigma médico hegemónico donde los que tienen la verdad de poder de decisión sobre las personas con discapacidad es los profesionales de la salud. Y sabemos que no es así, digamos. La persona con discapacidad es un ciudadano y se maneja en distintos lugares de la sociedad. Entonces yo le dije, déjennos porque no nos pueden estigmatizar. Y no nos pueden estigmatizar, la realidad es por eso, digo, salió a hablar en el Senado Luis Juez. Es de La Libertad Avanza, pero tiene una hija con discapacidad. Y la verdad que vos si bien yo puedo estar en desacuerdo en un montón de cuestiones y probablemente Luis Juez haya sido parte del problema, por ejemplo, votando la ley bases y favoreciendo otros tipos de leyes, vos cuando la escuchás, sabés que lo que está diciendo es verdad, es legítimo. Y yo los escuchaba hablar con Pablo y yo creo que ahí le faltaba a la discusión que tenían ustedes una dimensión, que es la de cómo se construye sentido hoy, la legitimidad, o sea, si lo basamos en la idea Foucaultiana, esta idea de la biopolítica, de que las instituciones son las que crean verdad y son a las que nos referenciamos y los que tienen la palabra a quienes tenemos que escuchar, bueno, hoy ya no existe más. Hoy nos consumimos el poder. Sí, no escuchan tanto las instituciones ahora. Porque el aparato que verifica la verdad, hoy lo consumimos a través de los medios de comunicación. Y si no entendemos esa lógica, digo, yo hoy no estaría parado acá. Claro. O sea, piensen que estaría parado tal vez un profesional de salud o alguien que tuviese esa verdad. Digo, ¿y por qué yo llego acá? Bueno, por las redes, porque cuando me escuchan saben que yo lo que digo es legítimo, es verdad, digamos, y eso hace que personas con discapacidad, familias, profesionales, digan, no, este pibe lo que está planteando es real. Y es lo que pasaba con Luis Juez. Entonces, si no entendemos esa construcción, no vamos a generar mayorías. Y esa mayoría que ponga en tensión, bueno, lo que está poniendo en tensión hoy el gobierno, hoy el debate es puramente político. Hay una mayoría que piensa que la sociedad se puede regir a través del individualismo, o sea, y por ende la persona con discapacidad y su familia debería arreglárselas como pueda. Y que dependa de su bolsillo. Y en las charlas así, no sé, que imagino de tener con personajes del gobierno, funcionarios más así, de intimidad, poner, ¿qué te dicen? Porque una cosa del discurso pueden salir a decir el Senado, diputados o el vocero, pero otra cosa, en el mano a mano. No, la verdad que no tuve intercambio, no quizás. Existen esas charlas. Mismo hace muy poquito un famoso streamer de vocero secundario del gobierno comentó en una de mis publicaciones y dije, espero que me invites a tu stream a hablar de discapacidad. Y no recibí respuesta. Digo, hasta en eso los ponemos a la defensiva porque no saben del tema. Y cuando no sabes del tema... Vamos a poner nombre y apellido al que tiene la responsabilidad. Diego Españolo se llama, ¿no? Diego Españolo hoy es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, mismo hace poquito estuvo en Neura hablando. Diciendo que no es responsabilidad del Estado, la ayuda, ¿no? Y aparte difunden mentiras, porque... las barreras con las las luchas que tienen que dar las familias y las personas con discapacidad en el día a día son muchas. Y es muy desgastante. Y creo que uno de los factores de lo que está sucediendo hoy es que el hartazgo es muy permisivo. Están tan hartas del sistema que muchas familias prefieren pagar para librarse de un problema menos. Sin saber el sistema que tenemos. Es un sistema muy virtuoso. Vos cuando viajás por toda Latinoamérica o viajás por el mundo, hay muy pocos sistemas que realmente trabajan en pos de pensar un derecho universal y no un privilegio individual. Y bueno, o sea, por ejemplo, se le va a decir que no había auditorías, que las auditorías de las obras sociales son malas o, digamos, eran deficientes, cuando en realidad, por ejemplo, cuando hay una prestación, la primera auditora es la familia, que firma esas planillas. La segunda auditoría es la obra social y la prepaga, y la tercera auditoría es en la Superintendencia de Salud. Y por eso te digo está bien diseñado el sistema. El sistema es virtuoso en ese sentido. Después, obviamente, creo que si entregamos ciertas banderas y las tomaron otros es porque algo se hizo mal o por algo o porque no se tuvo la valentía de decir, che, ¿qué pasó? Digo, en la pandemia. En la pandemia fue el Estado que salió a bancar el sistema de prestaciones básicas. ¿Por qué? Porque parte de ese sistema se financia a través de un aporte de los usuarios o los trabajadores que tienen obras sociales. Pandemia. Se paraliza la economía, por ende no ingresa dinero a ese fondo solidario. Claro. ¿Quién es el que salió con todas las dificultades del mundo? El Estado, el gobierno, puntualmente el gobierno anterior. Y eso no se conoce. Digo,
vos decís, bueno, la familia, la persona con discapacidad que encima está con tantos quilombos, tiene que conocer eso, yo qué sé, pero digamos, comuniquémoslo. Porque hoy está pasando exactamente lo mismo, porque si vos tenés un periodo donde hay desempleo o precarización laboral, ese fondo también se ve perjudicado, el gobierno podría estar haciendo algo. Pensemos que las leyes de emergencia en general las impulsa el Ejecutivo, o sea, para tener justamente cierto poder y poder afrontar una emergencia, y la estamos, o sea, somos nosotros la sociedad civil, y encima tienen la caradura de decir que nosotros hacemos política, cuando ellos nos obligan a hacer política porque no hacen nada por el sector. Sí. Y bueno, ahí estamos. Una sola cosita, pero para que entiendan un poco la situación. En diciembre de 2015, para llegar a la línea, digamos, para la canasta básica, un prestador necesitaba 25 horas de la prestación de apoyo, que es la que utilizan los terapeutas. A fines de 2019, un prestador necesitaba 64 horas. No. De 25 a 64 en 4 años. A fines de 2023, con todos los problemas que había, pues sabemos que, digamos, había muchos problemas y parte de esta situación que estamos viviendo tiene que ver con eso, necesitaba 63 horas. Y hoy necesita 82. Ligado a la discusión de pluriempleo que Sí, teníamos sí. hace un Sí, un rato. 30% más. Es que tiene que ver, está en relación a eso. Yo los escuchaba Sí. ahí afuera y quería como meterme, pero Fue puntapié. porque también es pensar un poco la realidad actual. Digo, claramente, si vos tenés un porcentaje de la sociedad que hoy no está sindicalizado, que no accede a una obra social, ese sistema que es solidario, porque es parte de yo trabajador, voy a poner para que si vos tenés un hijo con discapacidad pueda acceder a su derecho a tener Y su aparte hay apoyo y mucho su recurso. compromiso de la gran parte de los prestadores realmente. Sí. Hay mucha vocación realmente, ganas. Yo siempre me pasión gusta ahí. hablar de siempre Algunos. siempre Sí. se toman los ejemplos negativos, ¿no? Sí. O sea, y claramente se está intentando a través del gobierno demonizar a los prestadores. ¿Por qué? Porque sí, nosotros podemos hablar de Ciudad de Buenos Aires, pero como te decía, vos te vas a Saladillo y ves que la familia de Saladillo tienen que viajar a Junín tantos kilómetros porque no tienen ningún prestador, ningún profesional especialista, por ejemplo, en autismo. Entonces se ven obligados, o sea, hay una asimetría de poder en eso. Sí. Entonces, si hay un solo prestador, bueno, ese prestador, como se fue, como les decía, degradando tanto lo que pagaba el nomenclador, dijo, bueno, en vez de facturar por una hora, sobrefacturo por 2 o por 3. Claro. Y esa familia se vio obligada a eso. Entonces, la familia que se vio obligada a eso probablemente tenga resquemores contra ese, pero son algunos prestadores. Después hay un montón de prestadores, colegas míos, que dejan todo por los pibes. Que hoy me dicen, yo tendría que parar y no paro porque si no, él necesita de mí. Entonces ahí también hay una lógica bastante perversa que se pone en juego, que es, ¿qué haces? ¿Parás un centro educativo terapéutico? Y decís, miren, gente, no damos más. O sea, algo tenemos que hacer. O continuás y ves cómo, y ese es el desafío que tenemos como colectivo para poder defender los derechos de las personas con discapacidad en una situación que es paliativa. Claro. Porque después vamos a tener que seguir luchando para que se mejore la situación, pero al menos que el sistema no se rompa, porque, como bien les pude mostrar, es una situación que viene de hace años porque yo creo que puntualmente se quiere romper el sistema. O sea, estoy seguro de que se quiere romper el sistema. Ese sistema solidario que sí, decías. porque es muy virtuoso. Bueno, andá, perdón con los países que vaya a nombrar, pero andá a Chile, a Paraguay, a Perú, a Ecuador, a Venezuela, a México, mismo a Estados Unidos, dependiendo del estado donde vivas. Y si tenés, accedes a lo que te dé tu bolsillo y el que no tiene no accede a nada. Es lo que tiene la Argentina. Es lo que quiere romper las melas. Sí, el Peter es lo que hablábamos antes, la por más. eso. La Argentina tiene un nivel de desarrollo en términos de prestaciones, de salud, educación y demás, que en el resto de la región no existe. Es que en realidad, si te pones a pensar como en una mirada más amplia, nos quieren llevar al post-Segunda Guerra Mundial. Si vos te pones a pensar, el sistema de bienestar, digamos, el estado de bienestar aparece como contraposición a la Unión Soviética. Total. Y ahí, digamos, y ese estado de bienestar es donde aparecen los derechos humanos y donde empieza justamente a favorecer a sectores que se veían en desigualdad social. Y hoy están queriendo romper eso, entre ellos a las personas con discapacidad. Edu, por último, discapacidad y trabajo.
Bueno, ahora, qué temón, ahora para está todo el mundo sí. a full con División Palermo, con la temporada 2. Yo todavía no la vi, pero me han dicho que es muy buena. Digo, ¿consiguen trabajo la gente con discapacidad? ¿Pueden trabajar? No sé, el otro día fui al banco y me atendió una persona con discapacidad auditiva. Había un cartelito ahí que decía. Qué bueno. Y en el Banco Nación. Y nada, funcionó todo normal, digamos. ¿Cómo es discapacidad y laburo? No, súper difícil, el 90% está desempleado. O sea, y justamente nombraste un organismo público. Por eso la ley de emergencia trata... Digo, después hay todos desafíos ahí. Cuando discutían en diputados la parte de empleabilidad, yo me enervé con algunas personas que se oponían a querer modificar esto. Digo, porque es no entender la lógica. O sea, de qué pasa ahí, por qué el empleador no da esa oportunidad. Yo tengo adultos autistas que los conozco desde chiquitos que tranquilamente podrían estar trabajando. Y no están trabajando por un perjuicio social y porque no tienen la oportunidad. Creo que hay que trabajar mucho ahí. Hay que escuchar muchos a los que viven el día a día, a los que saben, que hay mucha gente muy formada y que hace cosas espectaculares. Pero bueno, hay que pensar también en esta realidad. Digo, yo en un momento dije, bueno, anda a laburar de Rappi. No sabía andar en bicicleta. Claro. ¿No? Y te estoy hablando de una persona que se te sienta acá y vos no te das cuenta que tiene discapacidad. Entonces, creo que es un Las desafío. plataformas pero no fueron como un yo pensé salvavidas. que podía ser una solución, Claro. y ahí te das cuenta que hay cosas que se te van pasando por alto, porque cuando vos acompañás la vida de una persona con discapacidad, bueno, como nos pasa en la vida, vamos tomando decisiones y vamos viendo cuál es la prioridad en ese Claro. momento vital de su vida. Entendiendo que uno lo que quiere es que llegue a la vida adulta de la manera más autónoma posible y que pueda tener esa oportunidad, pero hay personas que realmente podrían trabajar. Hay un concepto que aparece en el Código Civil 2014 que obliga a los jueces a presumir capacidad. Vos decís, ¿por qué están obligando a los jueces a presumir capacidad? Bueno, porque claramente la sociedad presume incapacidad ante un adulto mayor, una persona con discapacidad, un niño, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, se cambia la forma de un niño ser adoptado. O sea, el que toma la última palabra es el niño, no son los adultos que están en ese proceso. Y bueno, creo que tenemos que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sobre esa presunción de incapacidad que tiene la sociedad para poder dar las oportunidades, y obviamente que más allá de dar la oportunidad, también contemplar la necesidad del otro a tener un apoyo, ¿no? Porque empiezan como a contraponerse también estas barreras que tienen que ver con que, bueno, ¿qué apoyo necesitas vos? Tal vez, no sé, descansar o tener esa libertad de poder descansar cada cierto tiempo, porque si no te sobresaturás mentalmente. Perdón, ¿hay alguna empresa que se te ocurra que digas, che, esta empresa grande, imagino, que tenga una política de discapacidad realmente importante, inclusiva, o algún ejemplo que vos digas? Sí, o sea, que se haya observado, o sea, McDonald's es una empresa que ha tomado a personas con síndrome de Down y bueno, que nos hemos enterado. Hay empresas que están trabajando en eso, pero realmente son muy pocas. Y a veces aparece como esta cosa de maquillaje, ¿no? Toma una Claro, persona obvio. con discapacidad para hacer marketing y después queda en la nada, cuando en realidad no es algo genuino porque inclusión. tiene que haber consistencia y coherencia. O sea, y para ese sentido hay que trabajar, y a veces es un trabajo a largo plazo. Digo, hay empresas de seguridad nacional, o sea, como el Mossad, que toman personas autistas. Las tecnologías en California. Qué grande toman el Mossad. muchas personas. Digo, No pensé pero que nunca iba a decir vos decís, eso. claro, pero vos decís, bueno, ¿por qué? Bueno, porque claramente ven ahí un potencial, o Sí, o las obvio. tecnológicas Sí. también. Bueno. O sea, entonces, claramente hay Buenísimo. un potencial ahí. El tema es romper ese prejuicio social que hoy todavía tenemos y que no damos o no pensamos en que el otro, bueno, tiene algo para aportar, ¿no? Y de paso, si tenemos de nuevo un gobierno que no los toma como enemigos, estaría bueno también, ¿no? Es Hay que que tener ganas de poner como enemigos a las personas con discapacidad. Sí, No, me hijo de acordé de puta. Adorni con la radiografía de un perro que decía Impresentable. que en una conferencia oficial, que al final era falsa, no era falsa. real. No, pero ellos juegan Digo. mucho con las pensiones porque, digamos, esa parte está como ciertamente estigmatizada, y a veces también sucede que vos te podés cruzar una persona con discapacidad sin darte cuenta que tiene discapacidad. Claro. Entonces es como también en este como diálogo de vecino, porque le dieron una pensión. Y vos ni Sí. sabés si tiene carnet, Claro. por qué lo tiene, Sí, si claro. tiene una enfermedad congénita. Lo y usa para demás. estacionar. Claro, en vez con otros sectores de la discapacidad, por eso le fue más. Por eso siempre hablan de las pensiones. Ujú. Claro. O sea, porque es lo único de lo que se pueden tomar para
Y aparte porque las pensiones realmente sí directamente se financian a través del Estado. Todo lo que es el sistema de prestaciones básicas es un sistema solidario. O sea, parte de ese sistema está financiado por nosotros, con la nuestra, como dicen. Gracias, Edu, por haber pasado por Clarísimo. Azopardo. Muy bueno. Súper interesante. No, a ustedes, chicos. Bueno, nosotros nos estamos yendo ya. Así Programón, es. programón. Impresionante. Sí, te tenemos que recordar que si todavía no nos seguís en las redes sociales, es @azopardostream en Instagram. Y por favor, suscríbanse al Sí. canal nuevo porque nos bajaron el anterior. Así que si están viendo esto en YouTube en este momento, pongan like, comenten el video y pongan suscribirse y compártanselo a todo el mundo. Se llama Azopardo, así, Azopardo. a secas. Ahora sí. Para, Bien, me gusta para más. vos, Santi Caputo. Vamos a volver. Muy bien, se terminó entonces este programa de Azopardo. Gracias Leila, gracias Mati, gracias Gracias a vos. compañeros y compañeras que están atrás de cámara, que son un montón y que están laburando toda la semana para que esto salga así de lindo como está saliendo. Yo soy Juan Gentile, me despido hasta la próxima semana cuando hagamos otro programa de Azopardo. Chau, chau. Adiós.